Memorias de la represión. Un grito de justicia en medio de la impunidad. Bienvenidos a este nuevo episodio de Memorias de la Represión, un grito de justicia en medio de la impunidad. Soy Marta Tineo, coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón. En el episodio de hoy hablaremos de la historia de Guillermo Sánchez, un hombre deportista, activista social, que fue ejecutado extrajudicialmente en el contexto de las manifestaciones del año 2014. Él fue una de esas 43 víctimas que perdieron su vida en las calles de Venezuela por clamar justicia, democracia, libertad, Estado de Derecho. Fue también la época en la que empezó todo este movimiento que hoy llamamos Justicia, Encuentro y Perdón, pues en ese periodo también fue asesinada Geraldine Moreno y su madre, Rosa Orozco, nuestra fundadora y directora ejecutiva, decide en ese mismo momento reunirse con las víctimas de esa época y empezar a levantar las banderas de la justicia dentro y fuera de nuestro país. Es lo que finalmente se concretó en la fundación de esta organización en el año 2017, cuando finalmente se crea Justicia, Encuentro y Perdón. Pero es importante siempre reconocer que en el 2014, Rosa, Gina, la esposa de Guillermo Sánchez, y los familiares de las otras víctimas de esa época empezaron este movimiento, empezaron a denunciar lo que estaba pasando en nuestro país, y fue que lograron que los ojos del mundo voltearan a mirar la realidad venezolana. Bienvenidos a este episodio, los invito a que conozcan junto conmigo a Guillermo Sánchez. Guillermo Alfonso Sánchez Velázquez, esposo de Gina Carolina Rodríguez y padre de 2 niños, quienes tenían 5 y 10 años en el 2014, nació en la ciudad de Valencia el 16 de septiembre de 1971. Este deportista y entrenador del equipo de béisbol de la Liga Corimón de Criollitos de Venezuela falleció aproximadamente a las 5 de la tarde del 12 de marzo de 2014, tras ser herido mortalmente por un grupo de civiles armados afectos al gobierno nacional en las inmediaciones de una protesta vecinal escenificada en la avenida principal de la urbanización La Isabelica, en la capital del estado Carabobo. El miércoles 12 de marzo de 2014 fue un día trágico en el estado Carabobo. En medio del clima de protestas antigubernamentales y reivindicaciones económicas y sociales que reclamaba la población venezolana, la muerte trajeada de violencia represora se ensañó con esta región del centro del país. Las calles de la ciudad de Valencia fueron cubiertas por la sangre joven de 3 venezolanos derribados por las balas de la intolerancia y el impulso desalmado de quienes empuñan las armas y apuntan directo al corazón de los derechos humanos. Al estudiante universitario Jesús Enrique Acosta Matute, de 23 años, y a Guillermo Alfonso Sánchez Velázquez, de 42, experimentado deportista vinculado a los criollitos de Venezuela, los asesinaron en la urbanización La Isabelica de la capital carabobeña, tras ser interceptados por un grupo de civiles armados en las inmediaciones de unas protestas. Por otra parte, el capitán de la Guardia Nacional Bolivariana, Ranzón, Ernesto Bracho Bracho, encontró la muerte en medio de una protesta escenificada en el distribuidor Moñongo, de acuerdo con reportes de prensa. El caso de Sánchez Velázquez llamó poderosamente la atención de los valencianos por tratarse de una persona apreciada en el ámbito deportivo y en su comunidad. Con motivo de cumplirse 7 años de su asesinato, sostuvimos una entrevista telefónica con su esposa Gina Rodríguez, quien desde julio de 2014 vive como asilada política en México, al lado de sus 2 hijos, tras ser hostigada por denunciar el crimen de su pareja desde el Frente de Víctimas contra la Represión. La muerte ataca en Cambote. Con temple de mujer valiente y el sentimiento intacto de hacer justicia, Gina repasó pasajes oscuros del asesinato, sopesó el manejo judicial del caso y dejó escapar la nostalgia con dolor de lejanía por la Venezuela que acogió sus primeros pasos y hoy irreconocible y ausente de su propio legado democrático. Aquel 12 de marzo había protestas por la zona y Guillermo salió temprano a pintar la casa de su madre. Transitaba por la avenida Henry Ford de la urbanización cuando ocurrió el hecho. Testigos señalaron que un grupo de civiles armados lo abordaron, le causaron golpes y luego dispararon. En la zona había muchos policías y militares, pero no intervinieron. Yo observé varias camionetas con insignias de El SEBIN, con personas repartiendo armas y municiones. Eso no me lo contaron, yo lo vi, nos aseguró Gina.
El testimonio de Gina Rodríguez coincide con numerosas denuncias recabadas por el equipo de Justicia, Encuentro y Perdón durante las protestas ocurridas entre 2014 y 2021, que dan cuenta de ataques contra la población civil por parte de grupos de civiles armados que actúan protegidos por las fuerzas del orden o bajo la aquiescencia del Estado en circunstancias y condiciones similares que denotan la sistematicidad de estas acciones, bajo una política dirigida a aplacar con la mayor severidad posible todas las manifestaciones públicas, no solo por exigibilidad de derechos civiles y políticos, sino también las que tienen por objeto exigir derechos económicos y sociales, como hemos visto en fechas recientes, todo lo cual constituye gravísimas violaciones a los derechos humanos que han sido tipificados como presuntos crímenes de lesa humanidad, tal como lo informó la Corte Penal Internacional en 2020. Derechos al revés. Aunque John Anderson Torres Siniestra, un civil relacionado con sindicatos de la zona sur de la ciudad de Valencia, fue sentenciado a 5 años de prisión por los delitos de homicidio intencional e intimidación pública, para Rodríguez, la justicia aún tiene muchas cuentas por saldar en el caso del asesinato de su esposo. Si hablamos de justicia, muchas personas debieran estar pagando por el crimen. Los agresores que golpearon a mi esposo, quienes dispararon, las personas que les entregaron las armas, quienes apoyan a estos, los policías y militares que vieron lo que ocurría y no intervinieron, además de los funcionarios del SEBIN que te comenté antes. Por eso es que yo digo que en Venezuela no hay justicia, esa palabra no existe. La familia de mi esposo decidió no actuar, no lo juzgo, quizás tuvieron miedo porque no hay confianza en el sistema judicial. Yo, que sí protesté, finalmente tuve que salir del país huyendo. Gina Rodríguez forma parte del Frente de Víctimas contra la Represión creado por familiares y víctimas de violaciones a los derechos humanos tras las protestas de 2014. Así como ella, otros miembros y colaboradores de la organización han sido objetos de hostigamiento y persecución por parte de personas no identificadas vestidas de civil. Algunas veces me pega la nostalgia y la soledad y quisiera regresar a Venezuela, pero luego pienso lo mejor y concluyo que las condiciones no están dadas para eso. Debo pensar primero en mis hijos. En esta sección de nuestro podcast contamos con la presencia de una invitada muy especial, la señora Rosa Orozco, madre de Geraldine Moreno, quien además es la fundadora y directora ejecutiva de Justicia, Encuentro y Perdón. Rosa pues ha liderado un recorrido hacia la justicia en todos los casos de ejecuciones extrajudiciales en el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica desde el mismo momento en que su hija fue asesinada en el año 2014. Rosa, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Marta. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Muy bien, muy bien. Rosa, estamos hablando del caso de Guillermo Sánchez. Guillermo Sánchez fue una de las víctimas de la represión en el estado Carabobo, donde tú resides, al igual que Geraldine y otros tantos venezolanos. Entonces quiero que nos comentes qué pasó o qué ha pasado en el estado Carabobo desde el 2014, cuál es el número de víctimas que cuenta lamentablemente ese estado y qué ha pasado, qué han hecho ustedes reunidas las víctimas de la represión en el estado, lideradas en gran medida por ti. Cuéntanos un poco del escenario del estado Carabobo. Bueno, para empezar, lamentablemente del 2014 hasta el 2020 tenemos 30 víctimas, víctimas que murieron por levantar la voz, por pedir una justicia y una libertad para este Estado. Y bueno, es muy doloroso cuando escucho en el caso de Guillermo y en el caso de Jesús Acosta, que fueron ese día tan trágico para ellos. Guillermo era un hombre excelente, era un hombre muy bueno, era un hombre deportista, era un hombre que lo quería mucho, la parte de la zona de la Isabelica, donde ayudaba muchísimo a muchísima gente, donde enseñaba a sus hijos a jugar béisbol. Tiene 2 hijitos, que por cierto, su madre Gina se encuentra ahorita en México por persecuciones que ha tenido ella y por Gina es, tener perdón, una vida Rosa, mejor para sí, sus hijas. así es. Vamos a aclararle a la audiencia, Gina es la esposa de Guillermo, madre de 2 hijos. Y efectivamente, como tú comentas, Guillermo era además un líder social, un activista social. Entonces, Sí. ¿qué pasó en el 2014? ¿Qué ha pasado a lo largo de este año? Cuéntanos de Gina. Sabemos que tuvo que irse al exilio. Sin embargo, tú como parte del trabajo que realizas con las víctimas de permanente acompañamiento, sigues en permanente contacto con ella. Cuéntanos cuál es la situación.
Bueno, mira, desde el 2014 nos reunimos varios familiares aquí en el estado Carabobo. Después seguimos con los demás estados donde hubo mucha represión, donde ellos estaba Gina, donde estaban muchísimos padres de los muchachos que murieron. Y nosotros conformamos ese año, recuerdo yo, que fue el Frente de Víctimas del 2014. Todavía estaba yo en proceso de poder montar la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. Entonces, desde ese momento nos unimos porque yo siempre le he dicho, es muy importante que la víctima levante la voz. Gina me acompañó a muchísimos sitios, Gina estuvo siempre al lado mío porque ella quería o ella quiere todavía justicia para su esposo. Y empezamos esa trayectoria, lamentablemente, los funcionarios en este estado, ya sea el Sevilla, sea la policía o la Guardia Nacional, eran todo el tiempo, amenazaban a las víctimas o su presencia nada más amenazaba mucho a nosotros. Pero sin embargo seguimos adelante y seguimos haciendo lo que teníamos que hacer. Lamentablemente Gina ya llegó un momento en que no podía seguir aquí en Venezuela ya sabemos la situación de todo el país. Ella tiene dos hijos pequeños, ella quería que sus hijos sigan adelante y ahí es donde Gina se va del país. Pero sin embargo, Gina sigue en contacto conmigo y seguimos haciendo las denuncias de todo lo que ha pasado o todo lo que ha tenido el juicio de su esposo. Tanto es así que cuando conformamos a Justicia, Encuentro y Perdón en el 2017, Gina se transforma en lo que siempre le he dicho yo a la víctima, de víctima a victoriosa, porque ella sigue denunciando, sigue haciendo el trabajo de denunciar lo que era el caso de su esposo a nivel nacional y a nivel internacional. Eso no se ha dejado de hacer. Por eso es que es tan importante que la víctima lo haga, que la víctima siga en contacto, porque aquí en Venezuela es la que vamos a seguir luchando para que ellos sigan levantando la voz por su familiar que ya no está, pero que ellos siguen existiendo para esas denuncias y para esa documentación. Así es. Rosa, acabamos de publicar en Justicia, Encuentro y Perdón, estamos haciendo un esfuerzo grande en multiplicarnos a nivel nacional y hemos ido creando delegados de Justicia, Encuentro y Perdón a lo largo y ancho del territorio. En el estado Carabobo, pues tenemos un comité de delegados de Justicia, Encuentro y Perdón que tú lideras al estar en ese estado, estás acompañada de activistas sociales, activistas de derechos humanos, pero también víctimas. Por ejemplo, está la señora Carmen de Garbi, la madre de Antonio Garbi, ¿no? Que está preso por razones políticas. Cuéntanos cuál es la situación de derechos humanos en el estado Carabobo en líneas generales, cuál es la situación que ustedes están afrontando y cuál es el trabajo que se está haciendo a partir de los comités delegados regionales. Mira, aquí es de verdad gravísimo. Aquí entre el transporte, el gas, la luz, eh, todo es un colapso. Aparte de que tenemos el COVID, otro colapso más, los hospitales, las clínicas, ya la gente no puede salir a la calle, la gente prefiere tratarse en su casa por todo lo que ha pasado. Y aquí es donde los comités empiezan a hacer su trabajo. Aquí hicimos un desayuno con los medios, donde se le informaron a los medios todo lo que estaba sucediendo en el país a nivel de todos estos casos que han sucedido, donde estas comités de JEP han tratado y lo han logrado de difundir y promocionar todo lo que es el valor humano o los principios y los valores de lo que tiene que tener el pueblo venezolano o el Estado Carabobo en tal caso para seguir adelante. Toda esa información está produciéndose a nivel de Carabobo, todos los medios los tienen, todos los medios, gracias a Dios, nos han podido dar ese apoyo que tanto necesitamos para que todas estas personas sepan quiénes son estos muchachos y dónde están estos muchachos y por qué se sigue luchando por esta justicia para estos muchachos. Así es, y cuando nos dices por qué se sigue luchando, entre otras cosas, porque las víctimas del Estado Carabobo no escapan de ese 97% de impunidad que desde Justicia, Encuentro y Perdón hemos denunciado permanentemente respecto a estos casos. Es decir, la absoluta falta de voluntad del sistema de justicia venezolano en cuanto a investigar, juzgar y condenar estos crímenes contra los derechos humanos. ¿Cuál es la situación procesal en general de los casos del Estado Carabobo, Rosa?
Bueno, nos conseguimos con que tenemos el 97% de impunidad en este país, en este Mm, estado. mm, Los casos los dejan engavetados. mm, El Ministerio Público dice, trata de decir que está trabajando y no lo está haciendo. mm. Lamentablemente, las víctimas hemos tratado de llevar, no, me incluyo en eso, de documentar las líneas de mando y las personas involucradas como cómplices no necesarios de todos los hechos que han sucedido. Por ejemplo, en el caso de Geraldine, Mm. en el caso del señor Kelly está en tribunales, la señora Olga, el esposo de ella, que es Leonardo González, todavía el juicio de él, después de 2 años, lo Reiniciaron. echaron para atrás, Mm. lo volvieron a reiniciar, tuvo hace 2 semanas, la primera audiencia de juicio y por supuesto la defirieron porque no llevaron el traslado de la persona involucrada del hecho. Así es, sí, ciertamente nosotros hemos insistido y hemos documentado ante instancias internacionales el hecho de que el sistema de justicia opera en una suerte de relevo entre instituciones a favor de la impunidad sin duda, es decir, el Ministerio Público demora tiempos exagerados en culminar la fase de investigación y solo en algunos casos cuando la concluye y el caso llega a tribunales, entonces son los tribunales los que permanentemente difieren las audiencias por las razones que ellos consideren y cuando fijan finalmente las audiencias, entonces entra en ese relevo a favor de la impunidad el Ministerio de Servicios Penitenciarios al no trasladar entonces al acusado y bueno, entonces entre el Ministerio Público, los tribunales, el Ministerio de Servicios Penitenciarios, pues hay un sistema perfecto trabajando en función de la impunidad. Y eso es un poco lo que hacen los delegados, ¿cierto, Rosa? Cuéntanos el trabajo de Sí, documentación, pero también de acompañamiento que hacen los delegados a las víctimas. Los delegados están visitando a las víctimas en sus hogares, prestándoles acompañamiento psicosocial, documentación de casos, además de la visibilización, pero también se están haciendo talleres, conversatorios, activismo. Cuéntanos un poco de eso. bueno, mira, fíjate que en estos días se estuvo visitando al señor Kelly, se Mm, estuvo visitando a la señora Olga González, la esposa de Leonardo González. El señor Kelly, Alexander Kelly, él es el padre de Daniel Kelly, uno de los niños asesinados aquí en el estado Carabobo, en Los Caobos. mm, Ellos han ido, han hablado con ellos, han documentado. Por esa razón sabemos todo lo que está pasando en los hechos de su juicio. Tanto es así que hemos tratado de que la información sea tan veraz, vemos todo lo que tenemos con la pandemia, que tenemos ese límite de mm. poder asistir muchas veces a su casa, pero ellos han tratado y lo han logrado de ir a hablar directamente con ellos. Tanto es así, estaba también la madre de Rubén Darío, que también asistieron, y la señora Carmen, que la señora Carmen hemos ido a su casa para darle ese apoyo que tanto necesita porque tiene su hijo en la cárcel y muchas veces ha tratado de llevarle comida, que tampoco se puede llevar comida, que tampoco hay traslado para que pueda llevarle la comida. Los delegados han tratado de ayudarla y de darle esa mano para poder ir aquí al penitenciario de aquí de Carabobo. Sí, Hemos tratado, vamos a tratar de hacerlo. Sí, hemos tratado y vamos a tratar de hacerlo. Bueno, vamos a estar esperando que termine este proceso de 14 días que tenemos para empezar los pancartazos y los volanteos que se van a hacer en todas partes para poder realizar esa información que debe saber la comunidad carabobeña. Y si Dios lo permite, ya para los 15 al 16 de abril estaremos haciendo los talleres de visibilización de los casos, ya sea los comités, y decirle a la comunidad que es la comisión de determinación de hechos, donde se informó que aquí en Venezuela hubo crímenes de lesa humanidad y cuál es el proceso y qué es lo que está haciendo Justicia, Encuentro y Perdón para informar a la ciudadanía cuáles son esos documentos y qué se ha llevado a la Corte Penal Internacional para que ellos vean que sí se puede hacer y que sí estamos haciendo el trabajo para seguir adelante, para nosotros tener esa justicia y esa verdad que tanto queremos.
Rosa, para concluir esta entrevista, que siempre es sumamente valiosa, quiero que le transmitas un mensaje a las víctimas desde tu ejemplo, porque definitivamente tú eres un ejemplo de perseverancia, de constancia, de lucha incansable, ¿no? Entonces quiero que nos des un mensaje, que nos compartas un mensaje, pero no solo a las víctimas, sino a la sociedad en general, ¿no? Cómo todos los ciudadanos de alguna u otra manera podemos acompañar esa búsqueda de justicia, pero también podemos colaborar en la reconstrucción del tejido social, cómo podemos hablar del perdón en medio de tanta impunidad y de tanta injusticia. Quiero que nos des un mensaje para concluir tu entrevista el día de hoy. Es tan importante que todos nosotros sepamos que el único país que nosotros tenemos es Venezuela, que aquí salieron unos muchachos, 330 personas estuvieron en la calle hablando, diciendo, levantando su voz por decir que querían libertad y democracia, por tener un país mejor. Nosotros no podemos dejar las cosas como están, debemos seguir adelante. Nadie puede decirnos a nosotros que nosotros no podemos reconstruir el país, que tenemos que seguir adelante y que solo Dios sabe por qué camino debemos seguir y pedir mucha fe y mucho amor para este país, que es lo que más necesitamos. Y sobre todo, lo que siempre le he pedido a las víctimas, no dejen de hablar, no dejen de documentar, no dejen de difundir todo lo que ha pasado en su caso. Nosotros, yo siempre lo digo, y nosotros, entre Justicia, Encuentro y Perdón, lo hemos dicho. Para nosotros la víctima es la prioridad. Esta es una ONG para las víctimas y por las víctimas. No hay más nada que decir. Siempre lo he dicho. Nosotros tenemos una página web donde ustedes pueden hablar e informarnos de los casos que hayan sucedido en el contexto de la protesta, para que sigan diciéndonos y documentándonos todo lo que ustedes necesiten. Esa página es www.jepvenezuela.com y nosotros estaremos siempre levantando la mano. Y siempre lo he dicho, Dios está con nosotros y con Él nadie puede. Así que sigamos adelante. Muchísimas gracias, Rosa, como siempre. Que Dios te bendiga. Recuerda que eres impulso y motor para todos nosotros y que aquí estamos y que aquí seguimos. Bendiciones. Gracias, Marta. Son 7 años desde la muerte de Guillermo Sánchez, 7 años desde cuando las calles de Venezuela se bañaron de sangre, porque los venezolanos decidieron salir masivamente, alzar su voz y aclamar justicia, democracia, libertad, garantía de un Estado de Derecho, garantía plena de los derechos humanos. Son 7 años ya de haber sufrido esos dolores, esos primeros dolores que por desgracia se han ido repitiendo a lo largo de estos 7 años. Son 7 años de lucha, 7 años de perseverancia, 7 años que nos han convencido que solo desde la denuncia permanente, constante, desde el trabajo coherente, lograremos alcanzar justicia a favor de esas víctimas, lograremos reparación integral a las víctimas, lograremos narrar la verdad. Son 7 años también en los que nos hemos convencido desde Justicia, Encuentro y Perdón que solo juntos con las víctimas y la sociedad civil lograremos construir memoria histórica, que es la forma de una parte de reivindicar a esas víctimas, de rendirles tributo, de decirles que no los hemos olvidado, pero también es la forma de garantizarle a las futuras generaciones no sufrir esos mismos dolores, no padecer el mismo sufrimiento que esas víctimas y nosotros hemos padecido hasta ahora. Es la manera de reencontrarnos, de convencernos que solo juntos reconstruiremos a este país. Solo juntos vamos a superar esta terrible crisis y solo juntos, algún día, al mirar el pasado, encontraremos las más importantes lecciones, esas que nos van a permitir nunca más retroceder en la garantía de nuestros derechos y en la reivindicación permanente de la democracia y de la justicia. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en un próximo episodio de Memorias de la Represión. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales @JEPBZLA en Twitter y en Instagram, nuestro Facebook, igual Het Venezuela, nuestra página web www.hetvenezuela.com, nuestro correo electrónico hetvenezuela@gmail.com. Estamos con ustedes, además síganos en nuestro canal de YouTube, le dan me gusta y nos siguen apoyando y juntos seguimos construyendo memoria histórica.
Memorias de la represión, un grito de justicia en medio de la impunidad.